A iniciar el segundo módulo de esta serie de 3 que es sobre teorías clásicas en economía. El día de hoy vamos a tratar de desarrollar el tema de la ley de asociación. Esta ley tiene unas repercusiones importantes tanto en el desarrollo de la sociedad como en la relación de los individuos a nivel internacional. Vamos a ver que a partir de la ley de asociación podemos determinar, digamos, unos principios, o por lo menos un principio que nos va a guiar, que es el principio de la división del trabajo. ¿Por qué cada uno de nosotros se dedica a hacer cosas diferentes y por qué cada uno de nosotros nos interesa vivir en sociedad? Vamos a recordar un poquito lo que platicamos el primer día, que se refiere al principio de la acción. Y el principio de la acción, lo platicamos el otro día, no es más que el hecho de pasar de un estado A, en el que como individuos nos reconocemos menos satisfechos y queremos pasar a un estado B, en el cual los vamos a identificar o nos vamos a saber más satisfechos, o pasar de un grado menos satisfactorio a un estadio donde vamos a encontrar más satisfacción. ¿Qué características tiene esa acción? Vimos el día anterior que tiene que tener una idea a la cual llamamos idea tecnológica, y esa idea tecnológica es la que nos dice qué recursos vamos a utilizar para tratar de alcanzar ese punto B, y luego el tiempo que nos tarda la satisfacción o la utilidad de haber llegado a alcanzar el punto B. Pues bien, esta acción tiene una característica interesante, que es el uso del recurso, ¿sí? Identificamos dos tipos de recursos, dos tipos de bienes que nos van a servir para satisfacer nuestras necesidades, que son aquellos bienes que están directamente a nuestra disposición para el consumo, ¿sí? Como digamos esta champurrada, ¿sí? Champurrada que está lista para ser consumida. Entonces los llamamos bienes de primer orden, y aquellos bienes que no están tan directamente listos para el consumo, sino que van a servir para llegar a esos bienes de primer orden, a los cuales llamamos bienes de orden superior o bienes de segundo orden, hasta llegar a los factores originarios que son tierra y trabajo. Y dentro del tema de la acción, vimos que todo individuo, ¿sí?, no actuamos en el vacío, ¿sí?, sino actuamos en sociedad, actuamos con otros individuos. Entonces nos conviene asociarnos y de esa manera alcanzar nuestros fines, nuestras metas, pero al mismo tiempo ayudamos a los demás, ¿sí?, a alcanzar sus fines y sus metas. Bien, entonces, como no actuamos en el vacío, sino que actuamos dentro de la sociedad, entonces vamos a ver que el hecho de que cada uno se dedique a hacer la cosa que cree que hace mejor, ¿sí?, lo va a llevar al principio o a ese fenómeno social que conocemos como cooperación social, ¿sí? Es decir, porque cada uno de nosotros, queriendo alcanzar nuestros fines, queriendo alcanzar nuestro punto B en cada acción que realizamos, al mismo tiempo cooperamos con los demás para alcanzar sus fines, ¿sí? Y ese fenómeno de la cooperación social basado en la división del trabajo es el que vamos a tratar de explicar y discutir el día de hoy. Para eso vamos a fijar 6 premisas, ¿sí?, 6 principios en los cuales la cooperación social está basada. Y el primero que vamos a platicar es que como seres humanos, como individuos, siempre actuamos para mejorar, ¿sí? Obviamente nuestras acciones pueden fallar, ¿sí?, pueden llevarnos a un fin no deseado, y en tal caso, obviamente nuestra idea,
nuestra idea tecnológica falló y por lo tanto los recursos que utilizamos no sirvieron para satisfacer nuestras necesidades. Pero en términos generales, actuar para mejorar es, digamos, un principio de cooperación social, porque siempre vamos a tratar de alcanzar un fin en el cual nos vamos a reconocer más satisfechos que antes. Por lo tanto, esa va a ser, digamos, nuestra primera premisa. La segunda es que, como individuos, somos capaces de escoger. Y si somos capaces de escoger, somos capaces de decir qué es lo que es valioso para nosotros. Y cuando encontramos algo que es valioso para nosotros, estamos dispuestos a sacrificar algo para alcanzar eso que consideramos valioso, ¿sí? Si estamos dispuestos, si tenemos mucha hambre o tenemos mucha necesidad de quitarnos el sueño y queremos tomar café y comernos la champurrada, entonces estamos dispuestos a hacer un sacrificio por obtener una champurrada y una taza de café. Vamos a ver en la sesión final que esa forma de valorar, ¿sí?, se va a traducir en el principio de la utilidad marginal que vamos a platicar en la próxima sesión. Entonces, la segunda premisa es que somos capaces de escoger, ¿sí? Una vez que nos reconocemos ciertamente insatisfechos, podemos escoger aquellos medios que consideramos y tenemos a la mano son los más idóneos para alcanzar esa satisfacción que queremos. Y uno de los principios que vamos a ver expone David Ricardo cuando expone su ley de asociación o comparado, es precisamente el hecho que todos los recursos, los cuales llamamos económicos, son necesariamente escasos, ¿sí? Y además de ser escasos, no están repartidos uniformemente en la superficie de la Tierra, ¿sí? Eso es interesante porque a pesar de digamos, este país, de ser un país con muchos recursos naturales, sabemos que también son recursos que son limitados y que necesariamente son escasos. Cuando reconocemos que hay un recurso es escaso, que un bien es escaso, cuando lo tenemos que distribuir a través de algún medio que lo haga exclusivo para la persona que lo quiera adquirir. Y vamos a ver, en términos del mercado, el sistema que sirve para repartir, distribuir esos recursos escasos son los precios, ¿sí? Y eso es parte de lo que vamos a hablar en la tercera sesión, cuando miremos el tema de la valoración y cómo distribuimos los recursos y los bienes a lo largo de toda la sociedad. Y quizá algo muy interesante, ¿sí? La cuarta premisa es que no somos omniscientes, ¿sí? La palabra omnisciente suena algo raro, pero es que no lo sabemos todo, ¿sí? Es decir, ni cerebros privilegiados como los de Albert Einstein, por ejemplo, que fue un famoso físico, premio Nobel de Física, que le da vueltas a todo el tema de la teoría física, especialmente de la física newtoniana. Entonces, demuestran que como seres humanos no lo sabemos todo. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros tiene una porción de conocimiento que le es totalmente pertinente, ¿sí?, tanto en el momento y en el lugar que está. Cuando tomamos decisiones en base al conocimiento que tenemos en ese momento, ¿sí? Por ahí les había recomendado leer un documento de Hayek, que es el uso del conocimiento en la sociedad, y precisamente ahí Hayek expone que el hecho de que cada uno de los seres humanos, ¿sí?, tenga una porción de conocimiento que le es totalmente pertinente en un momento y en un lugar específico, hace que tome decisiones y que esas decisiones basadas en el conocimiento individual son las que van formando los precios, y esos precios hacen que en términos generales se
asignen los recursos escasos de la sociedad. Y quizás uno de los más interesantes premisas, que sería la quinta, es que el trabajo es desútil, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? El trabajo desútil. Bueno, quiere decir que siempre tratamos de ahorrarnos trabajo, ¿sí? Fíjense que el hecho de que podamos contar con recursos tecnológicos el día de hoy hace que podamos ahorrar trabajo y por lo tanto el ocio es un bien, es algo que nosotros apetecemos. Tratamos de utilizar la menor cantidad de trabajo en hacer las cosas. Hay una cita de Leonardo da Vinci, famoso pensador, diría yo, porque era un artista que hacía de todo, hasta fabricaba armas, ¿sí? Él decía que el hombre de ingenio es el que tarda más pensando la cosa que en hacerla, ¿sí? Es decir, muchas veces empleamos, digamos, más tiempo pensando, ¿sí?, en cómo hacer una tarea, y la forma en que pensamos es cómo nos vamos a esforzar menos para realizarla, ¿sí? Entonces, en términos generales, el trabajo tiende a ser penoso, ¿sí? Y por lo tanto tratamos de ahorrar trabajo, ¿sí? Queremos hacer las cosas en el menor tiempo. Y, por supuesto, todos los productos tecnológicos nos ayudan a ahorrar trabajo. Las computadoras, el gran invento de la computadora, que lleva ¿cuántos años? ¿30 años? ¿40 años? ¿Por ahí? Sí. ¿Saben ustedes cuál es realmente el gran invento del tema de las computadoras? Unos van a decir los procesadores, otros van a decir el internet, pero digamos el gran hit que pega, digamos, la época de la computadora es la capacidad que se tiene para almacenar información. El disco duro, ¿sí?, los discos duros, que al principio eran de una capacidad limitada, ahora una cosa como esta puede guardar 32 gigas, ¿sí?, de información, cuando los primeros discos duros eran del orden de 40 kilobytes, ¿sí? Luego empezaron a agregar los pequeños, los discos más pequeños, ¿sí? Y obviamente ahora acarreamos una gran información a través de estos, y con una buena conexión de internet ya no necesitamos ni siquiera un dispositivo de almacenamiento secundario. Eso ya está en el ciberespacio, en la nube, ¿sí? Entonces el gran avance tecnológico, y que demuestra que que el trabajo realmente es desútil, es precisamente la capacidad de almacenamiento que tienen las computadoras el día de hoy, y que nos permiten traer información que ha sido utilizada y que ha sido grabada previamente y que se puede ver N veces, ¿sí? Digamos, la cápsula que estamos grabando el día de hoy, espero, va a llegar a una buena cantidad de gente, y por lo tanto se está reproduciendo y va a ser, digamos, llevada a una plataforma informática que precisamente es eso, ¿sí? Es información que podemos utilizar en cualquier momento. Todos ustedes tienen una computadora, por lo menos tienen un celular inteligente, ¿sí? ¿Qué cantidad de información tienen ustedes grabado ahí en sus teléfonos móviles ahora, ¿sí? Ahora, digamos, la época de la información no se trata en la cantidad de información disponible, sino en la capacidad que tenemos de utilizar esa información en nuestro provecho, ¿sí? Entonces, sí, ¿no? Sí. ¿Se puede interrumpir? Claro, por supuesto. Entonces, lo digo que antes cada cárcel ahora, ¿no? Pero, dice que en las compañías de Estado se daba esta agenda, Sí. ¿verdad? Sí. Para los clientes, algunos especiales, otros no tanto, pero era de todos los años, ¿verdad? En el mes de enero puedo un lugar. Recuerdo yo que en el año 2008, 2009, por ahí alguien, por la confianza que se tenía, me dijo:
traigan una tablet, pero no esta cosa, ¿no? Y entonces yo dije, pues tiene razón, y yo creo que no hay que esforzar más por traerle al cliente que nos da todo el año, pues ahí sí que la oportunidad de servirle una tablet. Entonces se dejó en desuso, bueno, hace unos 5 años esto ya es historia, ¿verdad? En primer lugar ni la reciben, y si la reciben por ahí la guardan en alguna creencia, ¿verdad? Pero yo creo que el punto es ese, ¿verdad? Claro. Porque se imagina a qué hora van del año pasado a tomar, en qué hoja apuntó. Pero es interesante porque uno guardaba sus agendas. Sí. Yo soy coleccionista de agendas, ¿sí? Por ahí tengo grabadas anotaciones que hice por ahí en el año 2017, por ahí, cuando les regalaban, y todavía tengo teléfonos tengo por ahí, ¿no? Pero obviamente cada vez se van usando más, ¿sí? Obviamente porque la información y el hecho que la manejemos hace que querramos ahorrarnos una cantidad de trabajo enorme. Siempre vamos a buscar el camino más corto, ¿sí? Para alcanzar la meta. Eso es una parte de la naturaleza que tenemos y, por supuesto, todo ese tipo de teoría hay que saberlo utilizar, ¿sí? Desde el momento en que vamos a trabajar con gente, sabemos que tenemos talentos diferentes y que siempre vamos a buscar el camino más corto para alcanzar nuestras metas, ¿sí? Y finalmente, la sexta premisa, pues es que no somos iguales, ¿sí? Los seres humanos no somos iguales, tenemos talentos diferentes. La única igualdad que se puede reconocer es la igualdad ante la ley, pero en términos generales cada uno de nosotros tiene talentos diferentes, tiene información diferente, tiene formación diferente que nos hace totalmente diferentes unos de los otros. Incluso los gemelos univitelinos, ¿sí? Los que nacen del mismo óvulo, son diferentes, tienen formas de pensar diferentes, de actuar y de satisfacer sus necesidades. Entonces, estas 6 premisas de la cooperación social que nos dicen que realmente como individuos nos conviene vivir en sociedad, aunque la gente no nos guste, ¿sí? Que la gente nos disguste, que para venir acá tengamos que sufrir que haya gente que le eche el carro a uno, que le pasen haciendo señales, etcétera, etcétera, pero en términos generales satisfacemos más y mejor nuestras necesidades viviendo en sociedad. Y estas premisas de la cooperación social son, digamos, una consecuencia de una ley que se plantea ya en tiempo de Adam Smith y que, digamos, hace famosa David Ricardo, que es la ley de asociación. Entonces vamos a ver que una vez que reconocemos que somos actores, que actuamos con la razón, ¿sí? Que nuestra actuación siempre va a ser para mejorar, aunque necesariamente como seres humanos podemos fallar, que somos capaces de escoger, que hay recursos que son definitivamente escasos, por lo tanto hay que administrarlos, hay que economizarlos, que no sabemos todo, ¿sí? Y que el conocimiento es pertinente al individuo en el momento y en el lugar que le corresponde, que tratamos de ahorrar trabajo y que por supuesto no somos todos iguales. Entonces vamos a ver esta ley de asociación que se basa principalmente en lo que conocemos como la división del trabajo. Y por supuesto, ustedes miran a Smith, van a encontrar que hay una división social y una división técnica del trabajo, ¿sí? Entonces la división social nace precisamente cuando las
los grupos humanos empiezan a decir, bueno, tú te quedas aquí, cuidando la prole, sembrando la tierra, nosotros nos vamos a parrandear por ahí, regresamos más tarde con algunas pieles, ¿sí? Y no regresamos, ¿qué hacen? Digamos el principio de la visión social, que inicialmente arranca obviamente con la agricultura, ¿no? Y luego pasa así muy rápidamente a la industria, y ahora los famosos servicios, ¿no? Es decir, el INTECAP, por ejemplo, está dividido así en sector primario, sector secundario y sector de servicios, ¿no? No sé si puede ser así, ¿sí? Entonces, obviamente, las sociedades más adelantadas basan su división del trabajo en los servicios, ¿sí? Somos profesores, somos instructores, somos administradores, ¿sí? Algunos todavía nos podemos dedicar, digamos, a trabajos, entre comillas, manuales, pero en términos generales somos prestadores de servicios, ¿sí? Y obviamente la división técnica es la asignación de tareas específicas, ¿no? Específicas dentro de la organización. Bueno, ¿quiénes administran personal? ¿Sí? Cuando hacemos la estructura de la organización, asignamos tareas, ¿sí? Decimos a la gente, bueno, tú te vas a dedicar a doblar, tú te vas a dedicar a pintar y tú te vas a dedicar a secar, digamos, en un proceso muy sencillo. Entonces, la división social y la división técnica del trabajo, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el resultado de esto? Obviamente, una facilitación de la producción, que nos va a llevar a tener más bienes más satisfactores en cada proceso, ¿sí? Y por ahí hay una cita de la riqueza de las naciones que me voy a permitir leerla. Y a ver si me sale, ya no miro mucho porque lo hice en letrita chiquita, pero por ahí dice Adam Smith, o escribió Adam Smith por allá por 1776, dice: tomemos como ejemplo una manufactura de poca importancia, pero a cuya división del trabajo se ha hecho muchas veces referencia, que es la de fabricar alfileres. Un obrero que no haya sido adiestrado en esta clase de tarea, ¿sí? Esto sería la división técnica, convertida por virtud de la división del trabajo en un oficio nuevo, y que no esté acostumbrado a manejar la maquinaria que en él se utiliza, por más trabajo apenas podría hacer un alfiler, ¿sí? Pero dada la manera como se practica hoy en día la fabricación de alfileres, no solo la fabricación misma constituye un oficio aparte, sino que está dividida en varias ramas. Por consiguiente, estas 10 personas, obviamente una parte, ¿sí? Estas 10 personas podrían llegar a ser cada uno en conjunto más de 48,000. Hace muchas cosas, aprendió a hacer muchas cosas. Por ahí algo, ¿sí? En lo cual somos mejores, y eso es lo que dedicamos, eso es lo que nosotros vamos a proyectar, a generar en la población, en la demás gente, el servicio que nosotros podamos prestar que pueda ser considerado valioso. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener un ingreso y poderlo intercambiar las otras divisiones del trabajo que se generan en la sociedad, ¿sí? Entonces, la división del trabajo es ese principio que, en términos generales, nos hace vivir una botella de tequila
fila ahí a Tapachula. No digamos ir a hacer nuestro súper. Hay gente que te va de Coatepeque y pasa a Tapachula y hace el supermercado, ¿no? Y eso es contrabando, ¿sí? ¿Por qué? Porque se considera que no paga los impuestos, etcétera, etcétera. Pero, digamos, David Ricardo era un librecambista, ¿sí? No, lo que hay que hacer es dejar que se intercambien libremente las mercancías, porque de esa manera los otros dos factores, el capital y el trabajo, pueden prosperar. Una vez que se pueda establecer a través de la división del trabajo qué es lo que se hace mejor, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es abrir las fronteras y dejar que se intercambien las mercancías, ¿sí? Entonces David Ricardo escribe en su libro: en un sistema de comercio exterior absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente su capital y su trabajo en empleos tales que sean lo más beneficioso para ambos. Esta persecución del provecho individual está admirablemente relacionada con el bienestar universal, ¿sí? Es decir, 1819, David Ricardo decía, no, el problema no es que tengamos que poner fronteras y tengamos que poner impuestos para lo que salga o para lo que entra, sino que simplemente explotar eso que se llama la ventaja comparativa, eso de hacer que los ciudadanos de un país, tanto en el sentido del capital como en el sentido del trabajo, puedan dedicarse a aquello para lo que son buenos, y luego intercambiar el fruto de esa combinación de factores por aquellas mercancías que no somos capaces o que somos menos competitivos a la hora de producir. La implicación del principio de la división del trabajo en términos de la economía clásica de Ricardo era precisamente hacer que el comercio internacional, ¿sí?, el comercio entendido entre países, aunque sabemos obviamente que los países no comercian entre ellos, sino que los que comercian son individuos de los países. El problema es que existe una frontera, ¿sí?, una frontera donde pasar la línea significa un estado de leyes diferente, un régimen impositivo diferente, y obviamente que hay que ponerse de acuerdo, ¿no?, para que pueda eso funcionar. Fíjense que quizá la mayoría de nosotros estamos más o menos enterados de los problemas que hay en Venezuela. Antes de que estallara todo este problema de las manifestaciones, quizá año y medio antes, tal vez 2 años, se cerró la frontera entre Venezuela y Colombia. Una serie de argumentos de un lado para otro. Pero el día que la abren, que fue un domingo, ¿sí?, la gente pasó de Venezuela para Colombia. Invadió prácticamente Colombia. ¿Y a dónde fue? Al supermercado. Fueron al supermercado, nada más. Lo mismo pasó con la frontera entre Egipto, Israel y la Franja de Gaza, ¿sí? Es decir, los israelitas decían que la gente hacía túneles para poner bombas, ¿no? Y la gente hacía túneles porque se iba al supermercado, iba a comprar cosas, ¿no? Iba a hacer otra cosa. Entonces, quizá una buena parte del conflicto, si uno aplica un poco el tema ricardiano, es abrir las fronteras y permitir que la gente intercambie libremente. Es decir, ese es un principio que no es nuevo, ¿sí?, sino que, digamos, ha sido fue promulgado ya por 1819 con el libro de Principios de Economía, Política y Tributación de David Ricardo. Bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que hace que la gente se divida el trabajo en términos sociales y en términos de la división técnica para facilitar la producción? Entonces, vamos a borrar aquí, y es lo que se llama el reconocimiento de las ventajas comparativas.
quizás es el gran problema que está existiendo ahora con el presidente Trump, ¿sí? Que se ha vuelto proteccionista. Así, bueno, tenemos que hacer grande América de nuevo, tenemos que hacer crecer la industria americana, pero realmente el estatus actual de los Estados Unidos y de los países más ricos del mundo se ha derivado precisamente en el reconocimiento de ventajas comparativas. ¿Qué quiere decir eso? En Estados Unidos, por supuesto, se puede producir todo lo que se produce en el mundo, todo, pero hay unas cosas para las cuales son mucho mejores y hay unas cosas para las cuales en otros países se hace mejor y se hace más barato, ¿sí? Y ese reconocimiento de las ventajas comparativas hace precisamente que el desarrollo y la asignación de recursos pueda llegar a todas las partes del mundo donde se interesen en hacer las cosas. Y por supuesto, ese reconocimiento de ventaja comparativa hace que, digamos, aquellos que son muy buenos en hacer una cosa se dediquen a hacerlo, y aquellos que son menos malos en hacer otra cosa se dediquen a hacerlo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Simplemente, de acuerdo con el principio de Ricardo, permitir que las mercancías crucen las fronteras sin problema. Y eso es lo que en términos generales se conoce como un tratado de libre comercio, ¿sí? Lo que hoy por hoy, tanto en Estados Unidos o se quieran renegociar, no son tratados de libre comercio, son tratados de comercio, ¿sí? En términos generales. ¿Por qué? Porque son una serie de condiciones que permiten lo que se llaman los términos de intercambio, ¿sí? Si yo produzco pollo en los Estados Unidos y aquí en Guatemala se produce pollo, entonces para que el mercado nacional, que tiene una población de 16 millones, esté totalmente satisfecho, entonces hay una parte que la puede hacer la producción local y hay otra parte que se puede importar, ¿sí? Pero esos son términos de intercambio que se negocian. Si el comercio fuera libre, simplemente se puede traer cualquier cantidad de cualquier producto, ¿sí? Términos generales. Entonces, el reconocimiento de las ventajas comparativas hace que cada individuo o cada región se pueda especializar en aquello para lo cual es muy bueno y se puede especializar en aquello para lo cual es menos bueno, ¿sí? En términos generales, a ver si se me ha escapado algo, les pido perdón. En términos generales, ese es el principio que reconoce que cada uno de nosotros, como individuos, va a tratar de dedicarse a aquello para lo cual se reconoce mejor, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace que se potencien más las capacidades de los individuos? El hecho que podamos contar con capital para realizar las cosas, ¿sí? No es lo mismo cortar una tabla con un serrucho que cortarla con una sierra eléctrica, ¿sí? No es lo mismo hacer pan en un horno de ladrillo refractario con una alimentación pequeña que se alimenta con leña que en un horno que produce 10 veces más que un ladrillo, que un horno con ladrillo refractario y que es alimentado por electricidad y que es controlado por computadora, digamos, por cierta computadora que permite que eso trabaje, ¿sí? Bien, entonces vamos a dar unos minutos para sus comentarios y sus preguntas, tratar de contestarlas y una vez más creo que se entiendan bien. Estamos a la orden. Si hay preguntas o hay comentarios, con mucho gusto vamos a ampliar algo. ¿Cómo se sabe si la planta de motores de carro se va a abrir acá en Guatemala, según el tratado que había hecho el presidente Pedro Colina de su mandato? No sé, yo la verdad que no estoy enterado.
pero no se ve que haya, digamos, inversionistas interesados ahorita. De hecho, si no estoy mal, el lunes creo que fue la conferencia de condiciones económicas y crecimiento para Guatemala. No hay mayor inversión, se estima que Guatemala va a seguir creciendo al mismo ritmo, muy cercano al 3%, que es digamos, el orden por el que crece, y eso indica que por lo menos hay material de inversión, pero no va a haber un cambio explosivo en términos de inversión. Digamos, Guatemala para crecer a tasas superiores al 3%, digamos 7% o un poquito más de 7%, sí necesitaría una buena condición de inversión. Es que le preguntaba porque hablando de la división del trabajo, ajá, sí. Yo tengo un gran amor a Guatemala y siempre he pensado de que cuando hablan de que Costa Rica, que México, que no sé qué, y que aquí, que allá, sobre la división del trabajo, que hacen ellos mejores, también los guatemaltecos tenemos la capacidad de hacerlo. Si tenemos la plataforma de capacitaciones y de oficio para poder hacer las cosas. Sí. Y esa planta venía a generar, ¿verdad?, una serie de, digamos, de incentivos laborales, pero para ya ser más eficientes y que obviamente saliéramos al mundo que también somos productores, que es lo que hoy por hoy en la clase, esa clase media nos quita el sueño, ¿verdad? Porque platican de que Costa Rica está produciendo unos chips, ¿verdad? Y esos chips van en la computadora y que un montón de cosas, pero es una novedad, ¿verdad? Entonces decimos, a Guate le hace falta eso. Yo no sé dónde está el entrampamiento, pienso que es político, pero al final de cuentas... No, definitivamente el tema del comercio es político, pero digamos solo para tener un parámetro, a pesar, digamos, de ese crecimiento más o menos del 3%, Guatemala sigue siendo la economía más grande de Centroamérica. Digamos un poco aparte con el tema de Panamá, por el tema del comercio, pero y sigue siendo también una economía muy abierta, relativamente abierta, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dice eso? Porque a pesar de eso, en Guatemala hay mucho emprendimiento, es decir, la gente aquí se mueve mucho. Lo que se necesita es precisamente el tema de la capacitación y el tema del aprovechamiento de más factores de producción capital que permitan aumentar la productividad. Pero sí, aquí la gente, en términos generales, y hay estudios realmente muy serios sobre el emprendedurismo aquí en Guatemala y que es muy fuerte. Bastante. Lo que pasa es que sí necesita empoderamiento de ese emprendedurismo y el empoderamiento es capital es trabajo. ¿Sí? Y el mano de obra calificada. Por supuesto, sí. Sí, pero digamos, si no hay capital, no se puede calificar a la mano de obra. Ahorita tenías algo por ahí. Sí. Yo entiendo pues que en la división del trabajo, pues esto lo que va a generar es mayor producción dentro de determinado país. Ajá, sí. ¿Verdad? Y dentro de todas las razones que usted dijo, hay una que para mí es muy importante, que genera la división del trabajo y que son los inventos de producción que se están dando hoy en día. Claro, sí, por supuesto. Pero me quedó una duda, licenciado, no sé si va a tocar ese tema, sobre la plusvalía relativa y más que todo la plusvalía absoluta, ¿verdad? Porque dentro de la división del trabajo, he leído a algunos economistas que dicen, no es que la plusvalía absoluta se da en el mercado. Yo creo, y creo que no estoy equivocado, que la plusvalía absoluta se da dentro de la producción, no sé si... Ok, y a ver, esto tiene que ver, el tema de la plusvalía tiene que ver con la concepción que tengamos del valor, ¿sí? El valor lo vamos a tratar en la próxima sesión, pero para hacerlo muy rápido, digamos, las dos teorías acerca del valor, una es la del valor trabajo, en la cual reconoce la existencia de una plusvalía, ¿sí? Y la otra es la teoría del valor subjetivo,
en la cual, digamos, el valor lo genera precisamente el consumidor final o el usuario final de quien utiliza la cosa, ¿sí? Y, digamos, esas dos teorías son totalmente antagónicas, ¿sí? Entonces, por supuesto, podemos creer en el tema de la plusvalía o podemos creer en la generación del valor del mercado, ¿sí? Pero no podemos creer en las dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿por cuál escoge uno? Bueno, por aquella, digamos, en la cual, en términos lógico-deductivos, uno puede decir, esta es la que explica mejor el tema del valor, ¿sí? Y, por supuesto, quizá el tema más importante que tenga que ver con el tema de la división del trabajo, y ese, por ahí, no sé si va a ser Edgar o Jorge el que va a platicar sobre el tema de la distribución de la renta. Yo creo que ahí, digamos, el tema de la concepción de cómo se distribuye el valor del producto a través de los factores de producción, yo creo que es bastante importante, ¿sí? Y por ahí, digamos, se va a ir dilucidando si realmente existe el tema de la plusvalía, si lo que realmente existe es, digamos, una valoración de diferentes medios en diferentes tiempos. Y por ahí viene todo el tema de la distribución de la renta, o sea, de la producción y la distribución, que es de vital importancia para el entendimiento de la economía. ¿Algo más por ahí? ¿Un comentario? ¿Qué pensaría usted que son buenos los guatemaltecos? O sea, como decía ahí que podemos reconocer las ventajas comparativas, ¿verdad? ¿Cómo qué ventajas tenemos nosotros para...? ¿Qué ventajas? Ok, a ver, bueno, no estoy tan empapado, pero en el último informe que vi sobre temas de emprendedurismo en Guatemala se reconocieron ciertas áreas importantes, ¿sí? Una de ellas es, por ejemplo, ciertos productos como las flores, ¿sí? Y también ciertas actividades como la tecnología de conservación alimenticia, ¿sí? Eso pareciera que está generando una ventaja comparativa en el país. Digamos, el manejo de congelados, eso empieza también a generar cierta actividad económica. Por lo menos en esas dos áreas, digamos, hay ventajas comparativas. El tema de esto de los congelados, un poco, está muy atado al tema de la matriz energética, ¿sí? Obviamente pareciera, pero para generar frío tenemos que generar calor, ¿sí? Estamos en electricidad. Y también a veces existen leyes que vienen a mermar todas esas ventajas que podríamos tener, porque por ejemplo, y hablando de Costa Rica, uno de los mayores ingresos que Costa Rica tiene es la exportación de orquídeas. Y aquí en Guatemala, que tenemos una producción de orquídeas mucho más grande y más favorecida, no se pueden exportar porque existe una ley de hace 15.000 años en la cual, para proteger a la monja blanca, se prohibió cualquier tipo de orquídeas. Entonces estamos con las manos atadas, pero no hay revisiones nada al respecto. Pues. Claro, sí, por supuesto, sí. Por eso decía, el tema de la floricultura es un tema de ventaja comparativa del país. Me parece que hay gente que es muy buena en el tema de llevar el tiempo al cultivo de las flores y las rosas. Eso tiene toda una tecnología que se trabaja, ¿no? Por supuesto, sí. Todo eso de las ventajas comparativas y el principio ricardiano digamos, de fortalecer los factores capital y trabajo y que sean las mercancías las que circulen, digamos, es un principio de
va a cumplir 200 años en el año 2019. ¿Sí? ¿Sí? Cuando usted habla de flores, le pongo un ejemplo. Hace muchos años yo compraba Pascuas en Antigua, Ajá, sí. un lugar muy bonito. Visité la planta donde crece y lamentablemente el año pasado, cuando intentamos ir en la época de Navidad, se cerró, se fue para El Salvador. Un lugar tan bello donde uno podía caminar, no le voy a decir kilómetros, pero plantación de la Pascua, que es lamentable que el clima tan bueno en Antigua. Sí, las condiciones pueden favorecer. No sé por qué razones cerraron y se fueron para El Salvador. Sí, habría que averiguar, sí. Pero es interesante porque ahí en la Antigua hay un señor que sembró uva y está generando su vino. No lo he probado, parece que es muy bueno. Y hay gente que está haciendo su propio químico para su café, Así para sus fincas de café. Sí. Bueno, Ya no compran el químico. ya lo están produciendo. Si yo tengo mi primo que se puede preparar alemán y ellos ya no compran todo el fertilizante para las fincas de la familia, aunque él lo hace. Ahí dentro de la finca lo hace. Claro, sí. Entonces ya hay gente, lo que pasa es que no creemos en nosotros. Bueno, lo que pasa es que el tema es qué va a hacer con la producción, es decir, porque la producción no es un fin en sí mismo, ¿sí? Es decir, usted puede ponerse a producir cualquier cosa, pero si realmente no tiene quien le demande esa producción... Es que no hay confianza porque mis mismos primos no le querían comprar a él porque no caía. Entonces como pasa la mata esa, pasa 7, 8 años para que crezca. Claro, Entonces él les dijo, ¿va a crecer más rápido? No. Entonces él empezó con la finca de él. Y cuando miraron el resultado a los 3 años, ahora le están pidiendo. Entonces la gente no creemos en nosotros. sí, hay que verlo. Pero La cosa de la flora es problema sacarla de Guatemala. No la puede sacar la gente. Hay gente de Ciudad Vieja, de San Miguel Dueñas y de San Juan Zacatepeques. sí, ahí San Miguel Dueñas son muy productivos en ese tema. Entonces toda la rosa, fíjese usted que no la pueden sacar en camión, digamos, para pagar los aranceles y todo, para pasar por Tecumán o Talimán para llevarla para México. Ajá. No, toda la flor que hay en venta en el mercado La Sonora, del mercado del DF y el Tepito de Guatemalteca, en San Juanero, la pasan por medio de buses, entra por las Galgos, por las excursiones, se van por, así se van, porque como los buses que llevan gente mojada para ir a dejar a Guadalajara, van vacíos de carga. Entonces ahí llevan toda la flor en el baño y todo. Así es como entra la flor a México y es guatemalteca. Bueno, es un principio muy interesante porque la gente lo que quiere es intercambiar. Evaristo, ¿tenías otra? Pero sí es cierto. A mediados del año 1776 fue cuando Adam Smith escribió su obra La riqueza de la nación. Sí. Desde ahí considero yo que comenzó un desarrollo económico en Inglaterra, donde él comenzó ahí con David, Ricardo David. Ajá. Ricardo, sí. Ahí estaba Carlos Marx y otras personalidades de ese tiempo de la economía. Sí. Comparando esa historia con nuestro país, ¿verdad? Porque ahí Inglaterra tuvo una transformación de desarrollo. Vinieron las plantaciones de algodón, dice la historia, vinieron las navieras, vinieron la industria. Sí, ¿verdad? la industria. Ajá. Entonces, ¿qué sucedió? Que la población de agricultores, porque como ya había agricultura, toda esa población se vino al centro de las ciudades, allí, llamémosle Guatemala la capital, y comenzaron ellos a involucrarse en la industria. Sí. Comenzó ahí prácticamente la división del trabajo. No vamos a entrar en detalle en la historia, Sí. pero yo lo que quiero hacer a comparación con el licenciado es que ahora nuestra gente, los campesinos, casi no están produciendo. Los jóvenes se están dedicando a otra cosa. Leía un artículo hace meses que
el hombre, el campesino de 65 años es el que mantiene ahorita sus parcelas. La juventud, Se han pasado. para atrás, de 18 años, ¿qué hace? No sabemos. Entonces, a mí, sinceramente, como guatemalteco, me preocupa esa situación, porque estamos dejando de producir y nos estamos convirtiendo ya, si no es que ya lo somos, en un país consumista. Porque si miramos la balanza comercial, siempre va a ser negativa. Desde que yo tenía 18 años, vengo leyendo, la balanza es... Claro, el tema del comercio internacional que, digamos, trata Ricardo, por supuesto las balanzas comerciales negativas, digamos, con una contabilización de parte del Producto Interno Bruto, tienden a bajar, digamos, la suma total, ¿sí? Pero hay que darse cuenta que la balanza se contrabalancea por otro lado, ¿sí? No se puede importar si no se exporta, ¿sí? Si no entra divisa por otro lado. Y quizás solo para hacer un poquito más corto y luego meternos más, digamos, extender un poquito más el tema, digamos, los nuevos estudios en economía no se están fijando ya tanto en que si deben existir o no deben existir las ventajas comparativas. De hecho, todo el mundo reconoce, digamos, que la ventaja comparativa es un principio fundamental de economía. El gran tema de la economía ahora son los factores institucionales, lo que mencionaba Cristian ahora mismo, ¿sí? Quizá, y digamos, el hecho de que exista este diplomado en temas de cultura política, digamos, es porque de alguna manera ustedes van a adquirir un tipo de conocimiento que va a reflejar las limitaciones institucionales que tiene este país precisamente para ser más próspero, ¿sí? Y próspero no me refiero en que aumente el Producto Interno Bruto, sino que la calidad de vida de los individuos realmente mejore. El hecho de que vivamos en un país donde el 50% de la gente es menor de edad, ¿sí? Más o menos. Vivimos en un país muy joven, ¿sí? Un país donde, digamos, la mitad de la gente debería estar sostenida por menos de la mitad de la gente, ¿sí? Porque, digamos, hay un 5 o 10% que ya está fuera del mercado de trabajo y la población económicamente activa, ¿sí? Digamos que somos nosotros, deberíamos de estar sosteniendo al 55% de la población, y eso obviamente no es cierto. La PEA son como 5 millones. Hay gente que, digamos, hoy la noticia interesante es, bueno, que el tema del trabajo infantil y toda la cosa, por supuesto, pero digamos, son factores obviamente institucionales. La economía moderna se está fijando en cuáles son los factores institucionales que limitan el desarrollo de la gente. Y por ahí vamos a ir dejando ya. El próximo día vamos a hablar de la teoría del valor, vamos a ampliar el valor trabajo y el valor subjetivo del trabajo, y vamos a ver cómo se generan los precios. Muchas gracias a ustedes.